Muchas bendiciones, amigos, hermanos que me escuchan otro miércoles más. Vamos a continuar con nuestras lecciones de discipulado que hemos estado dando cada miércoles. Hoy vamos a comenzar ya con la lección número 5 y el tema de esta lección del discipulado es acerca de la gran comisión. Vamos a iniciar en estos momentos con el tema en cuestión, recordándoles que el miércoles pasado el pastor René Meléndez nos dio un repaso acerca de lo que era el fruto de justicia, lo que son el fruto del amor y sus facetas. Ahora vamos a seguir con el tema en cuestión, la gran comisión. Y para eso vamos a tomar como base bíblica el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es un versículo bastante conocido que todos lo hemos escuchado más de alguna vez, pero ¿será que con este versículo, a pesar que lo hemos escuchado, será que lo ponemos en práctica? ¿Será que lo que Jesús mandó en este versículo que vamos a leer es en verdad que este versículo nosotros lo ponemos por obra, lo ponemos en práctica cada día como discípulos del Señor? Vamos a ahondar mucho más en este versículo el día de hoy. Mateo 28, 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por un día más que nos has dado de vida, Padre, por un día más que nos has permitido una lección más, Señor, acerca del discipulado. Padre, bendice esta palabra, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que oyen, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre cada corazón, Padre, y nos dé entendimiento, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Cuando hablamos de discipulado, muchos piensan que solo tiene que ver con el crecimiento espiritual, con tener una relación con Cristo, con un compromiso del maestro para con sus discípulos y todo lo que hemos estado viendo estas lecciones anteriores. Pero el discipulado es más allá. El discipulado va más allá a que solo poder hacer todo lo que hemos estado estudiando anteriormente, como una relación con Cristo, como el compromiso con Cristo, como obtener el carácter de Cristo. Eso es lo más básico para comenzar el discipulado. Pero el Señor en el discipulado nos hace un mandato. Y es que aquí hay un verbo imperativo, hay un verbo en el cual estamos viendo que es una orden la que se da. Un verbo donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Es algo, es un mandato que el Señor nos ha dado a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus discípulos. Vamos a ahondar más en este tema en este día. Las dos palabras claves que Jesús mandó, que Jesús dio en este versículo en el cual vamos a analizar, es la primera, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para encontrar la segunda palabra importante, leemos el 20. Mira lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La estrategia divina o este versículo se divide en dos partes. Una estrategia divina de parte del Señor para nosotros como sus discípulos. Número 1, el bautismo, y número 2, la enseñanza. Hacer discípulos significa compartir el evangelio con los inconversos a nuestro alrededor, con tanta claridad, y ojo en esto, con la unción del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor, estamos obligados o estamos con una responsabilidad grande ante nuestro Dios de predicar esta palabra
de llevar a otras personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de llevar el por qué Cristo murió en una cruz por nosotros, por qué Cristo murió por todos nosotros y por qué necesitamos la salvación tan grande. Son conceptos básicos que nosotros debemos de manejar como hijos de Dios y compartirlos a las personas que están alrededor de nosotros. Ojo que dice, por tanto, ir. Nosotros debemos de ir a buscar a esas personas. No es que las personas van a venir a nosotros, sino que nosotros debemos de buscar a esas personas, pero vamos a hacerlo de una manera específica. Luego, más adelante lo vamos a explicar. Pero dice que debemos de explicar también o compartir el evangelio con tanta claridad y con unción del Espíritu Santo. Hay dos cosas muy importantes aquí. Primero, es que nosotros debemos de seguir la instrucción. Debemos de seguir o debemos de saber explicar lo que la palabra del Señor nos dice para poderlo compartir a otras personas. Debemos de tener muy claro en qué creemos, en quién confiamos. Debemos de tener muy claro el por qué Cristo murió en una cruz por nuestros pecados. Debemos de tener muy claro el por qué necesitamos de la salvación de Cristo y toda la humanidad necesita. Y sobre todo necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Y cómo obtenemos la unción del Espíritu Santo? Siempre con una relación con nuestro Señor. Recordando acerca de los frutos, dijimos de que Cristo era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Y la única manera de que nuestro fruto sea un buen fruto es estar cerca de la vid, estar pegado a ese árbol. Y la unción del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo, esa relación con Cristo Jesús, ese Espíritu Santo solo lo obtenemos con una relación cercana con nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos claridad en la palabra y cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, podemos comenzar a discipular a otras personas. El nuevo creyente toma su primer paso de obediencia al Señor y es bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El bautismo es algo muy importante de lo que vamos a hablar a continuación. Pero ¿qué es el bautismo? ¿Por qué el Señor nos dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El bautismo es una expresión exterior de un cambio interior. Ojo en esto, que el bautismo es una señal que hacemos nosotros como discípulos del Señor. Debemos de hacer esta señal en público para que los demás sepan que nosotros somos discípulos de Cristo. Es una expresión exterior de un cambio interior. El bautismo es la señal de que tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es una señal de un nuevo nacimiento. Hablábamos acerca del carácter de que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, un nuevo nacimiento espiritual hay en nuestra vida. Y es que cuando nosotros aceptamos, desde ese momento estamos aceptando el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y convirtiéndonos de un hombre carnal a un hombre espiritual. El bautismo es una señal de que ya soy salvo. ¿Qué quiere decir? Que para ser bautizado, primeramente tengo que haber aceptado a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador personal, ya que el bautismo no nos puede dar la salvación. Cristo es el único que da la salvación, pero el bautismo es una señal de que yo ya soy salvo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es un simbologismo, es una simbología del descenso en las aguas. Representa la muerte de Cristo. Simboliza la ratificación de la muerte al pecado. El levantarse de las aguas significa o simboliza que la muerte ha sido conquistada y la vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo representa o simboliza la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo la representa? Cuando nosotros somos sumergidos, estamos diciendo que Cristo murió por nuestros pecados y que nosotros en ese momento estamos muriendo al pecado. Pero esta es una simbología de que yo estoy muriendo al pecado, porque tú empiezas a morir al pecado cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal.
Pero el simbologismo de morir al pecado es cuando tú te sumerges al agua y cuando tú regresas, cuando tú emerges del agua, significa la resurrección de Cristo en nuestras vidas, una nueva vida con Cristo Jesús. Y es que nosotros somos de la vida. Hemos conquistado a la muerte por medio de Cristo Jesús. Por eso tenemos salvación en nuestras vidas. Porque el bautismo del Señor es señal de un cambio interior en nuestras vidas. Si no hay un cambio interior en nuestras vidas, no puede haber un cambio exterior. Si nosotros hacemos la señal del bautismo y no hemos cambiado interiormente, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo exprese algo que no soy por dentro. Me estaría convirtiendo en un hipócrita. Entonces hay muchas personas que van a la iglesia, que hasta se han bautizado, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso el bautismo es un compromiso, es una señal que nosotros hacemos ante las personas de ese nuevo nacimiento. Mira lo que dice Romanos 6:4 acerca del bautismo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira esto, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué pasa con mucha gente que se ha bautizado y no sigue en los caminos de Dios? No anda en una vida nueva. No tiene ese nuevo nacimiento. Porque el bautismo en sí es una señal, pero tiene que representar o tiene que simbolizar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Porque si somos bautizados y no representamos ese nuevo nacimiento, no vivimos una nueva vida en Cristo, ¿de qué nos sirve el bautismo? El segundo punto acerca de la estrategia divina de Dios, acerca de la gran comisión de la que estamos hablando, es la enseñanza. Mira lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el 20. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de enseñar? Primeramente, lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Hacer discípulos requiere de instrucción en la palabra de Dios y en los fundamentos de la vida cristiana. Fomentar el crecimiento espiritual. Ahora tú te preguntarás, yo que soy discípulo del Señor, yo que estoy siguiendo al Maestro, no me siento preparado quizás para hacer discípulo a otra persona. Y es que tú puedes empezar enseñándole a esa persona acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Cristo te ha salvado, de cómo Cristo ha perdonado tus pecados, de cómo tú estás tratando de vivir una vida apartada para Dios. Todo lo que nosotros aprendemos en una lección, en una iglesia, lo que el pastor nos enseña en las prédicas, todo eso debemos de aplicarlo a nuestra vida. No es solo de que voy a escuchar la palabra y no voy a hacer nada. No es solo de que voy a estar en una instrucción en una iglesia y no voy a seguir esa instrucción. No voy a enseñarle a alguien acerca de lo que yo he aprendido. Hacer discípulos requiere de que alguien nos enseñe de la palabra de Dios. Muchos tal vez ya somos o tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia, pero algunos hemos empezado hace poco. Entonces, tú te preguntarás, ¿yo estoy preparado para predicar la palabra? Todos estamos preparados porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos la claridad de la palabra en nuestras vidas. La responsabilidad a la luz de la gran comisión. Acerca de lo que estábamos hablando. Puedes comenzar a compartir la palabra de Dios desde ya. No es necesario que termines estas clases de discipulado. No es necesario que tengas años de congregarte en una iglesia para compartir la palabra. Desde el primer momento que tú aceptaste
a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, tú experimentaste algo nuevo. Tú experimentaste al Espíritu Santo en tu vida. Tú has experimentado el perdón de pecados de Cristo Jesús. Tú puedes comenzar a hablarles a las personas acerca de cómo tú te has sentido cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, acerca de cómo Cristo ha cambiado tu vida desde que tú le aceptaste. Pero siempre y cuando tú has dejado obrar al Señor en tu vida, porque muchas personas hoy en día aceptan al Señor, aceptan a Cristo y no han experimentado nada, porque no lo hicieron de corazón, no buscaron al Señor de corazón, sino que solo repitieron una oración para salir del compromiso o repitieron una oración para que los dejaran de molestar quizás. Tú puedes hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida, siempre y cuando tú tengas el conocimiento de Cristo en tu vida. Tú tengas el conocimiento de la palabra del Señor, pero tú dirás, pero es que yo no sé mucho de la palabra de Dios. Pero hay personas que te pueden ayudar a explicar acerca de la palabra de Dios. Como te digo, tú puedes hablar de tu testimonio. Si Dios te ha sanado, si Dios te ha levantado de una situación problemática, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, tú puedes compartir todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El milagro más grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas es que nos ha dado salvación. Nos ha sacado del lodo cenagoso. Nos encontrábamos en delitos y pecados y Él nos ha perdonado por su muerte y sacrificio en la cruz. Nos ha justificado delante de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Tú puedes decirle a las personas que necesitan salvación, que necesitamos salvación. Tú, todas las personas a tu alrededor, yo, necesitamos esa salvación tan grande. Ese pecado que en el que hemos estado envueltos necesita ser perdonado por Cristo, porque este pecado nos aparta de Dios y nos da condenación. Mientras aprendes del Señor, puedes compartir lo que aprendes con los demás. Es importante que cuando tú vas a la iglesia y escuchas una prédica, tú tomes nota acerca de lo que se está hablando en la prédica. Porque tú puedes decir, a mí no se me olvida, pero la verdad es de que con el tiempo las cosas a las personas se nos olvidan. Y si tú tienes apuntes acerca de lo que escuchas de la palabra de Dios, tú puedes tomar apuntes importantes y puedes aplicarlos a tu vida. Puedes aconsejar con esos consejos que tú has recibido a otras personas también. Pero la gente verá lo que Dios obra en tu vida a través de tu cambio. Hay algo mucho más importante acá que solo el saber de la palabra de Dios, que solo el escucharlo y poderlo transmitir a otras personas. Hay algo más importante y es que tú tienes que poner en práctica esa palabra. Y es que tú tienes que hacer un cambio en tu vida. El ser discípulo significa hacer un cambio, pero el hacer discípulo significa que tú tienes que predicar con el ejemplo. Porque tú puedes empezarle a hablar a una persona acerca de la palabra del Señor, acerca del evangelio, pero ¿qué pasa si tú no vives lo que hablas? No podemos predicar de lo que no vivimos. No podemos hablar lo que no hemos experimentado. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien y estar seguro de que tengo salvación si nunca he experimentado la salvación? ¿Cómo puedo hablarle a alguien acerca del Espíritu Santo si nunca he tenido una comunión con el Espíritu Santo? No podemos hablar lo que no conocemos. Tenemos que hablar lo que conocemos. ¿Cómo podemos decirle a alguien, deja este pecado que te está atando al mal, cuando ni nosotros hemos dejado el pecado? No podemos aconsejar si nosotros no hemos vivido. La gente verá en ti el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Pero ¿qué puedo hacer para realizar la gran comisión? Primeramente debes de hacer un plan específico. ¿Qué significa hacer un plan específico?
Tienes que hacer un plan donde tú pones el tema acerca del que quieres hablar a la hora de evangelizar a una persona. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que tener algo preparado de antemano para poderle hablar a otra persona acerca de lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. No es que solo llegarás y espontáneamente hablarás. Tienes que tener algo preparado. A veces funciona de que podamos ser espontáneos y en el momento improvisamos algo. Pero lo más importante es que tú tengas un plan de cuando tú te acercas a una persona a hablarle del Señor. Obviamente tú puedes comenzar con personas como tus amigos, personas cercanas como tu familia, como tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas con las cuales tú tienes mucha confianza, personas con las cuales tú tienes una relación de por sí con esas personas. Tienes que tener en ese plan a la persona específica a la que tú le vas a hablar. No es de que vas a ir a agarrar a cualquier persona. A veces sucede que podemos irle a hablar a las personas en la calle acerca de la palabra del Señor. Pero es que de lo que hoy estamos hablando es de discipular a personas. Sabes que puedes comenzar con personas en tu familia. Tú puedes empezar a enseñarles de la palabra de Dios. Primeramente, hacer que Cristo, o mejor dicho, hacer que ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador personal. Cuando ellos hayan creído en esta palabra, tú puedes empezarles a hablar de congregarse, de enseñarles acerca de la palabra. Tú puedes empezarles a inducir a que ellos vayan a bautizarse. Y tú estás en este momento empezando a discipular a una persona. Y es que no tienes que buscar demasiada gente para poder ganar para Cristo. Para discipular a alguien, tú tienes que empezar con personas específicas. Y tienes que ser constante, tienes que ser perseverante. No es que hablarás con ellos una, dos, tres veces, no. Si a las dos, tres veces esas personas no han aceptado aún a Cristo, tú tienes que seguir hablando hasta que acepte. Y al aceptar, ahí comienza el discipulado. Al aceptarlo, comienza a enseñarle la palabra y enseñarle todo lo que se requiere para vivir una vida en relación con Cristo y tener una vida plena de santidad. Pero ¿qué ministerio puedes tú desenvolver a través de la gran comisión? Tú puedes evangelizar gente que esté en la calle, pero esto no hará que tú tengas un discipulado muy personal con esta gente. Porque si tú vas a una calle, probablemente a esa gente solo la veas una vez y no la vuelvas a ver más en tu vida. Entonces no puedes tomar discípulos, no puedes hacer un discípulo. La cuestión acá es hacer un discípulo. La cuestión acá es que tú tienes que entrenar a alguien. La cuestión acá es que tú tienes que hacer un discípulo, una persona a la cual tú le puedes estar dando seguimiento, preguntándole qué le pasa, preguntándole en qué le puedes ayudar, preguntándole cómo ha estado y cosas así, y luego compartir la palabra y darle fortaleza, darle consejo. Tú puedes desenvolver ese ministerio que tú puedes desenvolver en la vida cristiana. Es como el ministerio que Jesús hizo. Había multitudes a las cuales Jesús les enseñaba, pero los que siguieron su ministerio fueron 12. 12 específicamente a los que él discipuló para este trabajo. 11 porque al final Judas salió Judas. Pero hablar de la palabra de Dios como Cristo te salvó y lo que has aprendido a diario es como tú puedes realizar la gran comisión. No es necesario que tú hagas prédicas enormes, prédicas grandes para poderles hablar a otras personas del Señor. No. Tú puedes hablarle de cosas sencillas
de los milagros de Jesús, de cómo Jesús sanaba a la gente, de cómo Jesús tenía misericordia de la gente, de cómo Jesús murió en esa cruz, resucitó al tercer día. Y todo esto, cómo Jesús lo ha hecho en tu vida. Cómo tú llegaste a los pies de Cristo. Cómo tú reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Para ejercer la gran comisión, tú debes de ocupar tus dones y talentos para predicar el mensaje de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Todos tenemos dones, tenemos talentos que podemos utilizar para predicar la palabra del Señor. Tenemos herramientas, recursos para predicar la palabra del Señor. Hoy en día las redes sociales es un recurso muy importante para predicar la palabra del Señor. Una herramienta muy buena para predicar la palabra del Señor. Y es por eso que hasta hoy estamos usando esas herramientas para hoy que no nos podemos reunir, que no nos podemos congregar, estamos utilizando muchas de estas herramientas de lo que es Zoom, Facebook, YouTube, redes sociales para poder predicar la palabra. Tú tienes herramientas, tú tienes talentos, dones. ¿Qué puedes hacer tú para llevar esta palabra al Señor? Yo decía un ejemplo y es que si tú eres un artista, tú puedes predicar la palabra por medio de lo que haces, por medio de un dibujo, por medio de tu trabajo, de lo que tú haces, por medio de manualidades, por medio de una canción que hable de Cristo, por medio de algo que tú puedes hacer. Tú puedes predicar la palabra. Pero tú dices, pero es que yo solo puedo cocinar o puedo, por medio de lo que tú puedas hacer. ¿Qué tal si tú un día que dices que puedes cocinar, invitas a alguien y le dices, quiero prepararte un almuerzo especial? Y al momento de tú prepararle esa comida tan deliciosa, tú le hablas acerca de la palabra del Señor. Tú le hablas del testimonio tuyo. Tú estás empezando a hablar de la palabra del Señor. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, que tú empieces a hablar de las palabras del Señor a otras personas. No es que vas a hacer una gran campaña para poder hablarle a mucha gente. No es que tú puedas hacer una gran predicación para hablarle a mucha gente. No, es hacerlo a través de cosas sencillas, a través de cosas que hacemos día a día, a diario. Cuando tú chateas con alguien, tú puedes hablarle acerca de la palabra. Me gustan muchos hermanos de la iglesia que comparten versículos de la palabra, que comparten cosas, experiencias que les han pasado en su vida. Tú puedes hacerlo, puedes compartir una experiencia con el Señor y eso puede ser de mucha fortaleza para tu vida, para la vida de otra gente. ¿Qué tal si tú estabas pasando un problema y tú oraste por ese problema específicamente y el Señor te ayudó y tú lo expresas en un mensaje de texto, en un estado de Facebook, en una historia de WhatsApp? Alguien lo lee y ese mensaje puede ayudarle a muchas personas, puede animar a mucha otra gente. Pero tú tienes que tomar esta actitud de ir a ser discípulos a las naciones, comenzando desde los de tu casa, comenzando desde los de tu colonia, comenzando en tu trabajo, comenzando en tu estudio, comenzando con las personas cercanas. Y hacer discípulos significa que tú le darás el seguimiento a esa persona. Tú le darás un paso a paso a esa persona. Que tú llevarás a esa persona a un crecimiento espiritual con la ayuda del Señor, con la unción del Señor. Pero tienes que darle seguimiento. No es necesario que agarres 10 personas, con 2 personas, con 3 personas que agarres a discipularles. Jesús tuvo 12 discípulos y los estuvo discipulando por 3 años y medio. Pero no quiere decir que estos discípulos no discipulaban a otra gente, porque habían más discípulos, aparte de los 12.
pero que tal vez no eran los que estaban muy cerca de Jesús. Tal vez no se habla de ellos, más adelante se habla de los discípulos que siguieron a los discípulos de Jesús. Entonces, para la otra clase vamos a seguir hablando acerca de la Gran Comisión y extendiendo más, y vamos a ver cómo el trabajo que hicieron los discípulos acerca de esta Gran Comisión en la otra clase. Así que, hermano, espero que esta lección sea de bendición para tu vida. No tengas miedo de hablar de la palabra del Señor con nadie. Tú tienes el don, tú tienes el talento, tú tienes las herramientas necesarias y sobre todo tú tienes al Espíritu Santo contigo para poder hablar acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar y decirle al Padre: gracias, Jesús, gracias, Cristo, por tu gran amor y misericordia en este día, Padre. Bendice a cada uno, Padre, de los que están escuchando esta lección. Bendice a cada uno, Señor, de los que ponen, Padre Santo, en práctica esta palabra y pueden, Señor, llevar a ser discípulo a otra persona. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, los bendigo grandemente, Padre. Aquel que está quebrantado de salud, dale sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita una provisión, Padre, sé tú nuestra fuente, proveyéndonos siempre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermano. Ha sido un gusto y un placer. Nos vemos el siguiente miércoles.